No, creo que hasta me mareo, porque además hablo mucho. Entonces sí, con el permiso voy a no utilizar el cubrebocas. Pues, ¿qué puedo decirles? Que me siento realmente muy afortunada de la oportunidad de compartir este momento. Yo siempre digo que cuando me toca esta parte de los cursos, que más que un asunto de capacitación, es un asunto de sensibilización. A mí siempre me gusta verlo desde esa perspectiva, porque el conocimiento sin la sensibilidad no sirve de nada. Podemos tener todo el conocimiento del mundo respecto a los derechos humanos de las mujeres, pero si no tenemos la sensibilidad para entender qué es lo que origina esta lucha, entonces definitivamente no tenemos claridad sobre lo que ha significado esta lucha constante de muchos siglos, porque decía el señor director, un tema de moda, pues si es una moda de hace muchos siglos, en afán de garantizar esta igualdad de derechos, pero esta igualdad sustantiva, porque la igualdad formal ahí está desde hace mucho tiempo, pero no ha bastado. Siempre les digo, bueno, si ya existe la igualdad, si está plasmada en la Constitución, en el artículo 4, dice que hombres y mujeres somos iguales ante la ley, entonces, ¿por qué estamos aquí? Y entonces, ¿por qué existen las instituciones que velan por garantizar precisamente ese acceso real a los derechos políticos, hablando de los derechos políticos de las mujeres? ¿Y por qué entonces esta constante lucha? ¿Y por qué si los derechos humanos son universales, es decir, para todos y para todas, entonces por qué tenemos que estar luchando? Tiene que México ser objeto de observaciones desde los organismos internacionales, pidiéndole mayor compromiso, pidiéndole que implemente legislación, que implemente políticas públicas para garantizar el acceso de las mujeres al pleno ejercicio de sus derechos. Entonces, esta lucha data de… En la mañana, déjenles cuento que estos 3 días estuve impartiendo un curso sobre prevención de la violencia laboral, el acoso y el hostigamiento sexual, y justo hoy, así como anillo al dedo, decía un participante del curso, es que, a ver, hay una política, una mujer política que dice que no está de acuerdo con este tema de la lucha por los derechos políticos, porque ella ha ocupado cargos de elección, varios cargos de elección, y a ella nadie le echó el favor. Y ella ha accedido a estos espacios por méritos propios, sin que nadie haya tenido que ponerle la alfombra roja o facilitarle el camino, y dices, ¿y toda la lucha detrás de? Antes ni siquiera teníamos acceso a esos espacios. Entonces hay una lucha detrás de. Gracias a esa lucha ahora podemos acceder a estos espacios, por méritos, nunca nadie ha pedido nada por favor, ¿no? Cuando se hablaba incluso de las cuotas de género, del tema de paridad, precisamente se hablaba de que son acciones afirmativas, pero que en un determinado momento tienen que desaparecer, porque son limitantes de nuestros derechos, porque es 50-50, podemos ser más. O en su momento, ¿por qué 30-70? ¿Por qué 40-60? O sea, ¿por qué? Son limitativas también. Entonces, todo el resultado, pues, antes de 1953 no votábamos las mujeres en México. Y fue resultado también de una lucha. Entonces, definitivamente, esto por eso vuelvo al tema de la sensibilización. A mí me gusta hablar de sensibilización como parte fundamental para la capacitación. Tenemos que empezar por ser sensibles a esta problemática que tiene que ver con el no respeto de los derechos humanos de las mujeres. Por eso hay leyes, por eso la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, por eso el tema de paridad, por eso la ley de igualdad entre hombres y mujeres, por eso las políticas públicas, por eso las instituciones. Si la ley, si los derechos fueran
no solamente formales, sino efectivos, entonces no hubiera necesidad de todo esto que les estoy mencionando. Entonces, pues a mí, insisto, un gusto cuando el doctor Raúl Federico me pidió que preparara, que participara en este curso. La verdad es que, aparte de saber que es una gran responsabilidad, me dio mucho gusto estar aquí. No es la primera vez que participo con el IES, con el Tribunal Electoral. Hace poco fui jurado del concurso de ensayos y entonces pues siempre un gusto, un placer colaborar en aras precisamente de esta sensibilización y obviamente del conocimiento en la medida en lo que yo decía. Hace un momento me decía el doctor Raúl Federico, maestra, ¿cuánto tiempo tiene trabajando género? Y luego le dije, no me acuerdo, ya no me acuerdo. Yo solo sé que por aras del destino, desde mi servicio social de la licenciatura, me tocó estar en la Procuraduría de la Defensa, en aquel entonces, de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, que así se denominaba, desde mi servicio social. Entonces, ese contacto con los grupos vulnerables, seguramente que permeó en mí para que yo me dedicara a los estudios de género y es algo que me apasiona, y si puedo compartir un poco de lo que yo he ido aprendiendo en el camino a partir de ser sensibles a estas problemáticas, cuando te toca trabajar con niños, cuando te toca trabajar con niñas, con adolescentes, con mujeres violentadas. Yo coordiné durante 6 años el Centro de Atención a la Violencia Familiar, me tocó fundarlo, estuve 6 años en el centro. La verdad es que yo siempre lo he dicho, la docencia es mi pasión, pero también ese paso por el centro de atención marcó mi vida profesional. Fue muy desgastante por la naturaleza de la problemática que se atendía, pero fue muy enriquecedor en cuanto a crecimiento y desarrollo profesional, y fue de mis mejores experiencias en mi vida profesional. Entonces, les digo, ya no me acuerdo, recientemente acabo de entregar una aportación a un libro, para un proyecto de libro, ojalá que si no lo publiquen, y lo hice analizando un expediente del Archivo Histórico de Zacatecas del siglo XVIII, es un proceso judicial por el delito de adulterio. Mi interés surgió a partir de las 7 partidas de Alfonso X, el sabio, donde en la 7ª partida dice que el delito de adulterio solo lo comete la mujer. El hombre no comete delito de adulterio. ¿Por qué no? ¿Por qué se imaginan que solo la mujer comete delito de adulterio? Así es. Por eso dice Alfonso X el sabio que el hombre es dueño del lecho. Así que quien comete adulterio es la mujer por llevar al hombre ajeno al lecho, que no es de ella. El hombre no comete adulterio porque él es dueño del lecho, así que él puede llevar a quien quiera. Así, Entonces, haciendo este recorrido, yo he venido haciendo un estudio sobre la condición jurídica de la mujer a lo largo de la historia. Resulta increíble toparnos con esta legislación donde, de hecho, el proceso me llamó muchísimo la atención, este juicio penal, porque van a notificar a la mujer acusada de adulterio, no la encuentran, no la localizan, y todo el juicio se sigue en su ausencia. Nunca fue importante que ella compareciera. Nunca fue importante. Y algo que también me llama la atención es que todos los testigos son varones. Todos los testigos son varones. Ni una sola mujer fue ni propuesta por ninguna de las partes para testificar en torno al delito que se refería. Entonces, la verdad es que esa es asomarte a conocer la vida de nuestras antepasadas. Casi que lo vives
como si estuvieras ahí, ¿sí? Es una manera de saber cómo realmente eran las relaciones en el pasado y cómo la mujer se encontraba desde entonces y desde antes en una condición de inferioridad, donde ni siquiera era considerada mayor de edad, era tratada como una menor de edad, donde para todo debía contar con el permiso del padre si era soltera o con el permiso del esposo si era casada. Entonces, volvemos al punto, por eso estamos aquí. Y yo aplaudo esta iniciativa por implementar cursos precisamente para empaparnos más todavía de esta lucha por los derechos de las mujeres, donde en efecto nada se nos ha dado de manera fácil, hemos tenido que luchar por ello y hemos tenido que luchar por ello porque aunque esté dicho ahí que sí tengo derecho a, resulta que se ponen las trabas pertinentes para que no tengas derecho a, y ahí tenemos el ejemplo de las cuotas de género, cuando los partidos políticos le daban la vuelta, buscaban la manera de darle la vuelta y entonces cumplo con la cuota de género y proponiendo a una mujer como candidata, pero suplente es un varón. Y cuando gana la mujer, entonces no ocupa el cargo y lo ocupa el varón, y entonces se tuvo que modificar otra vez la ley y decir, bueno, entonces propietaria y suplente deben ser mujeres. Entonces sigue esa resistencia, a pesar de todos estos años y años y años de lucha, sigue esta resistencia por no garantizar el acceso a este pleno ejercicio de nuestros derechos. Y si no, veamos, ahora el tema es la violencia política contra las mujeres por razones de género. O sea, siempre vamos avanzando en una cosa y surge otra, ¿verdad? O sea, ya se avanzó en acceder a los espacios de poder, a los espacios de toma de decisión, pero ahora si pretendes acceder a ese espacio, eres víctima de violencia. Y así, es un pasito adelante y luego como que medio pasito hacia atrás, pero ahí vamos. Afortunadamente vamos avanzando. Si les digo que si comparamos nuestra condición actual, que no es consuelo tampoco, pero si comparamos nuestra condición actual con esta condición que les platico en el expediente de adulterio del siglo XVIII, pues creo que sí vamos avanzando. Además, si hablamos de que ya hay incluso protocolos, ¿verdad?, para juzgar con perspectiva de género, donde ya incluso se dictan sentencia invalidando elecciones precisamente porque las candidatas fueron víctimas de violencia política de género. Entonces, pues de esto es de lo que yo quiero compartir con ustedes esta tarde. Me da de verdad mucho gusto estar aquí. Si alguien me ayuda a darle ahí. Ok, bueno, pues vamos a comenzar. Dice a manera de introducción, dice: los derechos políticos de las mujeres en el marco de los derechos humanos son objeto de análisis partiendo de la premisa de que deben ser efectivos y no solo formales, porque ahí están ya, está en la ley, pero que tanto se cumplen. Por eso últimamente hablamos recurrentemente de la igualdad sustantiva, ¿verdad? Es decir, que no sea solamente igualdad formal, sino que también hablemos de igualdad sustantiva, es decir, que esa igualdad plasmada en la ley realmente se cumpla, que realmente sea eficaz. Las mujeres, a pesar de estar dentro de la categoría de los seres humanos, los derechos humanos son universales, es decir, reconocidos a todas y todos por igual, y sin embargo han tenido las mujeres que luchar por el pleno ejercicio de sus derechos y por ocupar espacios de toma de decisión. Si los derechos humanos, y las mujeres somos seres humanos, si los derechos humanos son universales, entonces ¿por qué tenemos que estar luchando por hacer efectivos dichos derechos? Pues porque no se garantiza precisamente por muchas cuestiones que darían la pauta para un curso completo que tiene que ver con estos roles de género, con estos estereotipos, donde te asignan un rol y donde no puedes salirte de ese rol, donde asignamos roles desde que estamos casi que en el vientre, ¿verdad? El baby shower, ahora con esto de que ¿cómo se llama? Que rompen un globo y sale el color. La revelación, o sea, desde ahí ya estamos
perpetuando estos estereotipos donde si es rosa es niña, si es azul es niño. Antes no existía eso, pero hasta te preguntaban si invitabas al baby shower, ¿y qué es? Para saber qué te regalaba. Sí, entonces, ¿de qué color es la invitación? Es rosa. Ah, entonces es niña. Y entonces compro un mameluco rosa, o compro un vestidito, o compro… Ah, la invitación es azul, entonces es niño, compro un mameluco azul, compro unos tenisitos, ¿verdad? Un gorrito. O sea, desde ahí empezamos ya recuerden que el sexo es naturalmente determinado, el género es socialmente construido y hacia allá es hacia donde se orienta esta lucha, hacia donde se ha orientado siempre, a romper estos estereotipos, a no permitir que se nos impongan roles, estos roles que son socialmente, esta parte del género que es socialmente construida. Si es socialmente construida, la puedes cambiar. Yo siempre insisto que en esta parte lo que nos toca es desaprender, siempre lo digo, nos toca desaprender. El problema es que a veces tenemos tatuada esa herencia, ¿verdad? Donde es tu cruz y te aguantas. ¿Qué más? ¿Qué más nos dicen? Tú no puedes hacer esto, las mujeres no se pueden reír a carcajadas, porque si no, no eres decente, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y pudiéramos hacer una lista infinita de todo eso. Las mujeres no estudian ingeniería, ¿verdad? Los hombres no estudian enfermería, porque el tema de los cuidados está reservado para las mujeres, somos las cuidadoras, y los hombres son los proveedores. Es más, llegó el punto donde hasta nos culparon por el tema del incremento en la delincuencia, de las familias disfuncionales. ¿Por qué fue nuestra culpa? Porque nos salimos de la casa a trabajar. Nosotros tuvimos la culpa porque abandonamos nuestro rol de cuidadoras, ¿verdad? Entonces, decía en la mañana una asistente al curso que comentó que iban a tener un convivio del trabajo, y entonces ella, dicen, ¿quién va? ¿Quién se apunta? Y ella dice, ¿yo? Y una compañera le dice, ¿y tu niño? Le dice, pues se va a quedar en casa con su papá. ¿Lo vas a dejar solo en casa con su papá? ¿Sí? Ay, no, yo no me animo, yo no sería capaz de dejar a mi niña, no, es que no, me sentiría madre desnaturalizada. Ya le dijo a ella madre desnaturalizada porque se va a ir a una convivencia con sus compañeros, con sus compañeras de trabajo. Entonces, parece que no, pero todavía hay hombres y mujeres, no solo los hombres, también hay mujeres que siguen repitiendo estos estereotipos, pero porque volvemos al tema, el chip está muy incrustado y no está fácil sacarlo. Y esa parte nos toca desde la academia, desde las instituciones, tratar de fomentar precisamente, hacer todo el esfuerzo posible por fomentar nuevas formas de relacionarnos. Les decía yo que mis experiencias en el campo profesional atendiendo mujeres violentadas, niños maltratados, niñas maltratadas, es cuando entiendes que tienes que hacer algo. Que tienes que hacer algo para que las mujeres tengamos plena conciencia de que las relaciones no tienen que ser violentas. Hemos normalizado tanto la violencia que a veces ni siquiera la identificamos. Nos tocaba atender usuarias por denuncias de terceros, y entonces cuando acudíamos a su domicilio nos decían no. Es más, en una ocasión encontramos a una señora encerrada, bajo llave, no tenía la llave, su esposo la había encerrado con llave y se había ido. Y aún así nos decía, no, yo no sufro violencia, pero es que mire, tenemos una denuncia de que usted está aislada, de que no convive con su familia de origen. Sí, no voy con mis papás por determinadas circunstancias, pero no, eso no es violencia. O sea, no me deja salir, pero eso no es violencia. No me deja maquillarme, pero eso no es violencia. No me deja vestirme como yo quiero, pero eso no es violencia.
Entonces, a veces ni siquiera tenemos esa plena conciencia. Por fortuna, en materia política vamos avanzando y sigue presente la violencia. Ahí están los casos de Oaxaca, los casos de las comunidades donde bajo ninguna circunstancia los varones permiten que una mujer acceda a un espacio de poder porque las viejas no mandan. ¿Mande? Exactamente, ¿sí? Ahí están las resoluciones del Tribunal Electoral donde se invalida precisamente la elección. Yo vi las fotografías de las lonas que estaban cerca de las casillas, ¿verdad? Donde se iba a votar, donde decía las viejas no gobiernan, las viejas no mandan, etcétera. Afortunadamente sirvieron como medio de prueba para acreditar esa violencia política de género. Entonces insisto, vamos avanzando. ¿Le avanzamos, por favor? Bueno, para que veamos que en el tema de la política es historia reciente, ¿sí? Dice, durante el siglo XX, mujeres de distintas partes del mundo obtuvieron como consecuencia de su lucha el derecho al voto. En el siglo XX, ¿sí? ¿Qué tantos años hace que en México las mujeres podemos votar y luego ser votadas? Y todavía a la fecha nos ponen obstáculos para ser votadas. Para votar no, porque somos más, pero para ser votadas sí, porque no tenemos capacidad para estar en espacios de toma de decisión. Nos siguen tratando como en las 7 partidas, ¿verdad? Dice, el derecho al voto, a ser elegida y ocupar cargos de dirección. En materia de normatividad, se establecieron obligaciones convencionales para garantizar los derechos de las mujeres y su acceso a los espacios de ejercicio de poder, en los espacios de toma de decisión que se ha considerado, partiendo de este patriarcado, donde las leyes son creadas por hombres y para hombres. Entonces, ciertos espacios fueron reservados para ellos y negados para las mujeres. Adelante, por favor. Los derechos políticos, ¿han visto esa laminita? Creo que por ahí la tengo, no me acuerdo si la laminita donde dice que voten las viejas, ¿sí? Cuando por fin se concedió el derecho al voto, en la prensa salió una fotografía y decía así el encabezado, que voten las viejas. Por fin se nos había concedido tremendo favor, ¿verdad? Dice, los derechos políticos de las mujeres se estipulan en la legislación, ya lo mencioné en la lámina anterior, a mediados del siglo XX, como resultado de una lucha para exigirlos. Una vez lograda la ciudadanía, fue necesario seguir en la lucha para ser efectivo. Lo que yo les preparé fue como una ruta, ¿sí? Una ruta de cómo fuimos accediendo a los derechos políticos y cómo incluso hasta la fecha seguimos luchando por ese pleno ejercicio de nuestros derechos políticos, porque les decía que ya tenemos ese derecho a votar y ser votadas, pero se siguen presentando obstáculos como la violencia política de género, y ahora hay que trabajar en ese tema de la violencia política de género. Adelante. En México en lo específico, ahí están las primeras mujeres que destacaron en el terreno de la política. A mediados del siglo XIX se logra pues que estas mujeres incursionen en ese pleno ejercicio de la ciudadanía. Por eso la historia refiere que antes de esto éramos tratadas como menores de edad, porque no se nos reconocía la plena ciudadanía en la vida política del país. Se establecieron en la ley sus derechos a votar y ser votada, es decir, se consigue el reconocimiento formal de sus derechos, pero tuvieron que pasar, yo ahí subrayaría, pero tuvieron que pasar muchos años para que fuera aceptada su participación activa en la política. Se logró el reconocimiento de la plena ciudadanía, pero si vemos la historia, tardaron muchos años para que las mujeres comenzaran a ocupar espacios de carácter político, ¿sí? Ok, adelante. Dice, aún hoy en día se debe exigir al Estado la garantía de protección, respeto y reconocimiento de sus derechos, que los principios de igualdad y no discriminación prevalezcan para facilitar el acceso a los espacios que históricamente nos fueron negados por estereotipos de género construidos por una cultura patriarcal
que nos asigna injustamente, nos asignó injustamente un rol que nos conmina al espacio doméstico y privado. Y también este análisis que he venido haciendo sobre la condición jurídica de la mujer a lo largo de la historia, en efecto, estábamos conminadas al espacio privado, al cuidado de los hijos, a la administración del hogar, al cuidado de… ¿Se acuerdan de la película Como agua para chocolate? Sí. La hija más pequeña no podía casarse porque le correspondía quedarse a cuidar a los padres, a su mamá en este caso a su madre, ¿verdad? Y eso ocurría, como era constante que el primer hijo, ese es para mi mamá, decía, han escuchado historias de muchas personas que se criaron con los abuelos como hijos, fue derivado de esta, era como un uso, una costumbre que a veces no el primero, a veces el segundo, el tercero, el esposo le decía a la esposa cuando estaba embarazada, este es para mi mamá, como si fueran objetos, ¿no? Y fuera niña o niño. Y si era niña, pues es que era la que iba a cuidar a los abuelos. Esa era también la intención. Siempre nos han conminado este espacio del cuidado, somos buenas cuidadoras, por eso cuando nos salimos de la casa provocamos todo un caos, según los señores, ¿verdad? Fuimos las responsables. Y luego también con el tema de la tecnología, ya también es que sí estás ahí, pero le das dicen los señores que estamos ahí, pero luego le damos la tablet, le damos el teléfono para que se ocupe y mientras yo sigo haciendo otras cosas y entonces eso, no estás cumpliendo con tu rol de cuidadora, con tu rol de educadora, porque también somos las educadoras y luego dicen que por eso nosotros formamos machos. También de eso somos responsables, de todo eso somos responsables, ¿sí? Y más, etcétera, 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 ¿verdad? Adelante. Dice, en 1953, no, déjenles cuento, yo les quería contar desde que me pasó ese incidente en la mañana. En la mañana fui víctima de violencia de género. Sí, ahora sí que el colmo de los colmos. Ayer yo tenía que salir temprano de la escuela porque estaba dando el curso, entonces salía y corría. Ayer me encajonaron en el estacionamiento. Se me ocurrió estacionarme en un punto donde luego se estacionan hasta en doble fila en medio y no podía salir. Entonces yo ya tenía días observando que un maestro se estaciona por el hemiciclo, pero no se mete, se queda muy afuera para que no lo encajonen. Pero eso hace que obstruya hasta 2 lugares y de por sí no cabemos. Entonces yo estaba molesta, la verdad sí estaba molesta. Llegué tarde a mi curso, porque en lo que localizaron a los maestros de los vehículos del medio, pues se me hizo tarde. Pero entonces veo a ese maestro que nos está observando, maniobrando, porque alguien porque los maestros no fueron a quitar sus carros, mandaron las llaves. Y entonces una persona pues haciéndose bolas ahí sacando los coches. Y alcanzo a ver al maestro que está observando cómo están moviendo los coches. Él muy tranquilo porque su coche estaba ya en el hemiciclo. Y a mí, que se me sube el Oveles, y le digo, pero con señas porque estaba lejos, y le digo, así, que usted tiene la culpa porque ocupa 2 espacios, o sea, quítese, ¿verdad? Así, pero hacía señas, y como que no me entendía, y luego se me quedaba viendo, y yo desde la camioneta, así, y yo, ya entendió lo que le estaba diciendo, y me dijo que no, que él se iba a seguir estacionando así. Error mío, hoy en la mañana, o sea, todavía dije, bueno, a lo mejor, pues es que yo estaba molesta, no fui respetuosa, pues además es así, desde acá, pues no, obviamente que no. Se me ocurre decirle, discúlpeme, ayer ya hasta lo ando peleando, pero es que mire, me dice, no, yo dije, la menopausia. Dije, ¿te hubieras quedado callada? Sí, ahora resulta que estoy menopáusica y es una forma de violencia, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. No podemos incluso ni siquiera mostrar una emoción porque andas en tus días, porque estás menopáusica, porque no te dieron de cenar anoche, etcétera, 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 ¿sí o no? Entonces dije, bueno, ahora sí que, ¿cuál es el colmo de la maestra Liliana? Ser víctima de violencia de género. ¿Sí?
Bueno, pues en 1953, este dato yo creo que todos lo conocemos, todas lo conocemos, nos fueron reconocidos estos derechos políticos a las mujeres muchos siglos después que a los hombres, muchos siglos después, pero es que no eran espacios para nosotros, ¿verdad? Después nos concedieron el enorme favor de permitirnos acceder a esos espacios, sí. Algo anecdótico cuando les dan el voto a la mujer, son mujeres que agradecieron, o sea, y aquí yo digo, bueno, agradecieron, porque pues traíamos ese chip, ¿no? Claro. No tenía nada que agradecer, No. ¿no? Es un derecho que ya tenía que ser concedido. Claro. Bueno, entonces, ¿a dónde llegamos? Esta parte de los estereotipos muy marcados que están. Muy marcados donde… Que todavía los tenemos. Todavía. Y hay que ir contra incluso esa parte. hubo quienes agradecieron las cuotas de género. Sí, todavía. Gracias por darnos. Sí. Pedíamos un 50 y un 40, sí, ¿no? Sí. O sea, esa parte es decir, ¿cómo? Sí, insisto, desde el feminismo precisamente se mencionó que no nos estaban haciendo ningún favor y que además lo aceptábamos como una acción afirmativa, pero que esta se tenía que eliminar en algún momento, porque es para garantizar el acceso. Ya que lo logramos, entonces 90-10, bueno, pues lo que la ciudadanía determine, ¿no? Sí, el asunto es que tengamos esa igualdad de oportunidades, de eso se trata la igualdad. Y no que a 60-40, 70-30, 50-50, ¿por qué 50 es limitativo? Si somos más mujeres. Bueno, proporción sería 50. Pero aquí también ya deberíamos de estar hablando de personas. Exacto. Partiendo de ahí, ¿verdad? Porque precisamente para el Estado somos personas, ¿sí? Somos seres con derechos y obligaciones, nos tiene que ver así, no como hombres y mujeres, como personas, que representamos un derecho y una obligación ante la ley, eso somos, personas, ¿sí? Dice, sin embargo, las resistencias siguen presentes hasta nuestros días, y las instituciones y autoridades tuvieron que establecer leyes que garantizaran la participación activa de las mujeres en los comicios, sí, pero por exigencia de las mujeres, no porque la autoridad lo determinara. Acabamos de decir que incluso nuestras nuevas normas y nuestras nuevas políticas tienen que ver con los compromisos convencionales. México forma parte o suscribe convenios de orden internacional y luego estos organismos le recomiendan. Y entonces tiene que acatar, asume compromisos y derivado de esos compromisos es que se implementa nueva legislación e instituciones y política pública para garantizar el acceso de las mujeres. O bien para garantizar un mundo libre de violencia. Si nos salimos de la parte de la política, es tener derecho a una vida libre de violencia en todos los escenarios, no solo en lo político, en lo familiar, en lo social, en lo político, en lo laboral, ¿sí? En lo laboral, donde verdaderamente la premisa de a trabajo igual, salario igual, se cumpla y en donde que vamos avanzando, por lo menos ya no nos piden demostrar que no estamos embarazadas para que nos puedan dar trabajo. Porque en algún momento pues no, era más conveniente contratar varones que contratar mujeres porque los hombres no se embarazan, los hombres no piden cuidados maternales, los hombres no tienen horas de lactancia, etcétera, etcétera. No me va a pedir permiso para ir a las juntas escolares porque también eso nos toca a nosotras. No, es que ¿quién va a las juntas escolares? Las mamás. Así como que el señor yo salgo a proveer, todo lo demás te toca a ti, todo lo demás. Y además se maneja como si fuera obligación, cuando el tema de la paternidad pues es una obligación de ambos. Nada de que esto te toca a ti y esto te toca a ti, o esta parte que luego nos criticaban a las feministas de insistir en que no te está ayudando. Pero es que es cierto, o sea, no me estás ayudando, es una responsabilidad compartida.
Entonces, nada de que, bueno, ándale, pues yo te ayudo a lavar los trastes. No, no me estás ayudando a lavar los trastes, tú también los ensuciaste, ¿sí? Que bueno, yo te ayudo a hacer de comer, pues tú también vas a comer. Es una responsabilidad compartida y desde ahí podemos empezar a romper estos estereotipos, ¿sí? Adelante. Ah, se apagó la computadora. O se inhibió tal vez. A lo mejor se inhibió. Es la computadora, ¿verdad? Se fue a dormir. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Se cansó y todavía nos falta un ratito. Ni tanto. Bueno, pero es que empezamos un poquito después, ustedes me dicen, ¿eh? Yo me sigo hasta las 10 de la noche sin problema. Nada más que hace mucho calor aquí y si no seguíamos hasta más tarde, ¿verdad? Sí, ok. Ahí vaya. Muy bien. Vamos entrando al terreno. Voy a tratar de avanzar porque todavía estamos en la parte de la introducción, pero incluso pues es como esta síntesis de todo de lo que estamos platicando. Dice, un avance importante se da en la década de los 90, otra vez, años después de lograr el derecho a votar y ser votado. Dice, muchos años después del reconocimiento del sufragio femenino y la plena ciudadanía, fue la implementación de las cuotas de género, ¿sí? Como que fue el primer logro que no porque estuviéramos pidiendo favores, había que buscar la herramienta que nos permitiera accesar a los espacios de toma de decisión y bueno, pues esta fue una herramienta y una herramienta importante. Empezamos a visibilizarnos, ¿verdad?, en el terreno de la política. Dice, primero como sugerencia, que a lo mejor ese fue un error, primero como sugerencia para los partidos políticos y luego para, mediante reformas, imponer su obligatoriedad, porque mientras fue sugerencia, pues fue como las llamadas a misa. Ah, ok, sí, pues lo voy a considerar, pero en realidad seguían proponiendo candidatos varones estrictamente. Llegando a la paridad en 2014, ya hablamos de, como consecuencia de reformas impulsadas por legisladoras tanto federales como locales, acción que se tradujo en garantizar un espacio más equitativo para la participación de mujeres y comienza a cristalizarse la libertad, igualdad y autonomía de las mujeres. Fíjense cuántos siglos después con relación al hombre, con relación a los varones, muchos, ¿verdad? Muchos siglos. Adelante. Dice, precisamente en este breve análisis, juro que sí será breve, precisamente en este breve análisis se tiene como principal intención referir algunos logros importantes en materia de derechos políticos de las mujeres. Si bien se hace hincapié en que no le fueron concedidos al mismo tiempo que a los varones por razones de género, se enfatizará la importancia de la lucha que siguieron grupos de mujeres con la exigencia de ser consideradas ciudadanas de facto, o sea, de veras, no nada más en el papel, que verdaderamente pudiéramos hacer o que el Estado nos garantizara el pleno ejercicio de esos derechos políticos, ¿sí?, plasmados en la ley, pero volvemos al tema de lo formal y de lo que realmente es eficaz, ¿sí? Es decir, que sus derechos no estuvieran plasmados solamente en la ley, es decir, que no sean letra muerta, como muchos derechos todavía lo son, y en el discurso, porque suena bien bonito, sí suena muy padre en el discurso, este reconocimiento de la plena ciudadanía de las mujeres, pero aún hoy en día las mujeres indígenas han tenido que renunciar a una candidatura porque es amenazada de muerte, porque su comunidad bajo ninguna circunstancia permite que una mujer ocupe un cargo que implique superioridad
con relación al hombre, con relación a los varones, ¿sí? Siguiente. Entonces se plasma esta ruta mediante la cual se fueron estableciendo mecanismos que garantizan el acceso de las mujeres a los espacios de elección, de alta dirección y de toma de decisiones, los tiempos específicos en que se logran establecer las medidas que obligan a partidos políticos, autoridades e instituciones, ¿se cambió? ¿Se movió? A destinar espacios de poder para las mujeres. En el feminismo no queremos ya referirnos a ese fenómeno como el fenómeno de las Juanitas, porque las estamos revictimizando, como si ellas hubieran sido las responsables de dicho evento, cuando en realidad no fue así. Pero luego a veces, si no lo mencionas de esa manera, luego no recordamos ese triste evento en la política mexicana que tuvo que ver con lo que comentábamos, ¿no? De sí, cumplo con la cuota, postulo mujeres como propietarias, pero varones como suplentes, y luego entonces los varones serán quienes asuman el cargo. ¿Y se acuerdan por qué lo de Juanitas? ¿Por qué, licenciado Miguel? Adelante, licenciado Miguel. Ándele, platíqueme. Las quitaban, ganaban y las quitaban, entonces promovieron un juicio para que ellas tuvieran el derecho a ser las electas, porque renunciaban siendo propietarias. ¿Pero por qué el nombre de Juanitas? Ya se me olvidó, pero se me hace que por Juanito, pero fue otro señor de López Obrador, que le levantó la mano, este es el candidato, que por cierto ya no está a favor de él ahorita. Que fue, votan por él y va a quedar ella. Ahí fue lo contrario, Clara Brugada. Sí, que a lo mejor tuvo que ver la cuestión de la empatía, la cuestión de que Juanito sí podía ganar. El caso es que Juanito ganó, sí, Juanito ganó y luego asume Clara Brugada en una delegación, ¿verdad? De lo que era del Distrito Federal entonces, antes de Ciudad de México, ¿sí? Antes de ser alcaldías, ok. ¿Cambiamos? Bueno, se hace referencia pues a que la subrepresentación de las mujeres fue la pauta para establecer primero las cuotas de género. Cuando hablamos de subrepresentación significa que en realidad no estábamos representadas. Era mínima la cantidad de mujeres en los espacios de toma de decisión, entonces no hay una real representación y se habla de una subrepresentación, lo que motivó las cuotas de género y posteriormente la paridad de género, en cuyo análisis se advierte que son medidas que hasta ahora han demostrado efectividad al propiciar el incremento de los porcentajes. Ahí están los porcentajes donde sí tenemos, por fortuna, cada vez más mujeres, sobre todo cuando se vuelve obligatorio el tema de las cuotas y cuando se vuelve obligatorio el tema de la paridad. Recientemente ya tuvieron que postular candidatas a las gubernaturas y aún ahí hubo violencia política de género, porque hubo partidos que dijeron, bueno, pues postulamos a mujer, lo dijeron abiertamente, vamos a postular mujeres en los estados que sabemos que tenemos perdidos. Eso es violencia política de género, es violencia política de género, ¿sí? Entonces, al propiciar el incremento en los porcentajes de participación de mujeres en los comicios electorales, en ascender a espacios de toma de decisiones en los 3 poderes del Estado y en los distintos, porque luego vino la paridad en todo, ¿verdad? Donde ahora no solo en el poder legislativo, también en el ejecutivo y también en el poder judicial. Luego, ¿sí me oyen? Y en las universidades. Nomás. Siguiente. Es que ahí nos falta todavía. En muchas instituciones. Claro. Por ejemplo, cuando empiezan a hacer los congresos donde hay más mujeres, las mujeres no tenían las comisiones trascendentes o importantes dentro de un congreso. Exacto. Estaban, vamos a decirlo, ¿no? Eran de relleno. Entonces, para eso no fueron elegidas, vamos a decirlo. ¿No? Ven cómo sigue porque la veían resistencia. con una cuestión de menores, ¿no? De que no conocen la política, inclusive los partidos las capacitaban para la política. Bueno, todo el mundo necesita capacitación. Claro. Pero era esa parte donde dice, no, hay que enseñarlas cómo hacerlo. Pues, ¿a quién enseñó a los hombres, no?
Esta parte, y sigue, ¿eh? Sí, ¿y quién seguía tomando las decisiones? Claro. ¿Quién sigue tomando las decisiones? Entonces tenemos que seguir empujando, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, vamos a entrar pues de lleno a hablar de mujeres y derechos humanos. Ya dije en esta parte introductoria por qué hablar de derechos políticos implica hablar de derechos humanos. ¿Por qué? Porque los derechos humanos son para todos y para todas, y entonces no debiéramos estar insistiendo en que nos permitan acceder a los espacios de poder o tener que incluso estar denunciando violencia política por razón de género, ¿sí? Entonces, hablar de paridad de género obliga a hablar de los derechos políticos de las mujeres en el marco de los derechos humanos, análisis que nos permitirá reflexionar sobre la situación de las mujeres en el escenario político actual, que bueno, es un mejor escenario, pero todavía no es el escenario que debe ser. Es un escenario que muestra algo de avance, pero todavía no el escenario que de acuerdo con la ley debiera ser, donde todos y todas participemos de manera igual en el ejercicio de nuestra ciudadanía, ¿sí? Adelante, la siguiente. Ya no sé quién tiene el… Ya está. Bueno, afirmar que para el análisis de los derechos políticos de las mujeres es necesario hablar de derechos humanos, otra vez ya lo dije, se debe a que si nos atenemos al concepto de estos últimos, de los derechos humanos, como aquellos que son inherentes a todos los seres humanos y que deben respetarse y garantizarse sin hacer distinción de ningún tipo. Entonces, ¿por qué se sigue haciendo distinciones por género? Y por otras cosas, no nada más por género. Entonces surgen muchas preguntas en torno a la efectividad de los mismos, que es la pregunta con la que partimos. ¿Por qué, si están garantizados los derechos humanos en la ley, tenemos que estar llevando a cabo acciones constantes para hacerlos efectivos? ¿Quién me dice por qué? A ver. Precisamente, y que como usted refería, bueno, a lo largo de su exposición, como que no captamos, el chip lo traemos tan interiorizado que desafortunadamente, como dice, aquí no hay género o no hay sexo en cuanto a esta reproducción de constructos sociales, ¿no? Y no tenemos como que en ocasiones la capacidad o la conciencia suficiente como para decir, espérate, como que estoy incurriendo en un error al momento de reproducir. Por eso es importante, una cosa dice la ley, y ahí vienen otras cuestiones interesantes, y precisamente hablando de los avances en materia legislativa, el tema del empoderamiento, techos de cristal por una parte, suelos pegajosos por otro, sobre la doble, triple responsabilidad en ese sentido. Y yo le quería hacer una pregunta desde hace ratito, sí, en cuanto a la otra cara de la moneda, que tiene que ver precisamente con el uso excesivo en algunos casos por parte de compañeras mujeres respecto a denunciar o no denunciar hechos de violencia política de género. Y me llega a la mente este caso que hace algún par de meses se presentó en el Congreso local, derivado de un resolutivo, me parece que del tribunal de aquí del estado de Zacatecas, con respecto a la superdelegada Verónica Díaz, donde una de las diputadas del grupo parlamentario de Morena, pues denunciaba en tribuna que determinados periodistas o medios de comunicación habían incurrido en violencia política de género contra la delegada Verónica Díaz. No sé si realmente, bueno, yo desde mi perspectiva, yo no soy abogada, ahí tengo como que esa discrepancia. Desde mi perspectiva, pues los hechos no me demostraban que era violencia política de género. Y yo creo que así como es muy importante saber identificar qué es violencia política de género y aplicarla, pero tampoco el abusar. Y lo digo en este sentido, como que yo siempre soy así como que las personas, exijo respeto, soy respetuosa, exijo tolerancia, soy tolerante, pero me parece un abuso cuando precisamente se quieran aprovechar, ¿no? En ese sentido, seamos del género que seamos, y como usted lo dijo, el pleito en este tema de género, no es contra la figura masculina, sino precisamente, vámonos a la raíz, estos constructos sociales que, bueno, preguntaba usted, ¿no? La reproducción inconsciente de estos constructos sociales, donde tenemos que aprender a desaprender. Aprender a desaprender, yo siempre lo digo. Es que
Yo desconozco el contexto en el que se maneja esta violencia política de género contra Verónica Díaz. Sé que tuvo que ver con algunas aseveraciones de ciertos periodistas respecto a que ella es quien gobierna y no el gobernador, y luego creo que también el haberse inmiscuido en cuestiones dentro del Congreso, de la legislatura. Aquí el problema es primero hay un principio jurídico que dice que el que afirma tiene la obligación de probar. Entonces, si hay un argumento de violencia política de género, pues es a quien lo afirma tendrá que demostrarlo. Yo tendría que analizar cuál fue el contexto, qué fue lo que dijeron, para saber hasta qué punto puede considerarse violencia política de género o no. Porque está de por medio también otro derecho que es la libertad de expresión, y entonces ahí es donde habría que analizar si se hizo un uso correcto de ese derecho a la libertad de expresión sin atentar contra los derechos de la persona de quien se está hablando o a quien se le están haciendo señalamientos. Exactamente. Sí. Bueno, yo nada más quisiera añadir en cuanto a este caso, que creo que es importante y nos sirve precisamente para analizar el tema en cuestión. Dentro del periodismo, y le puedo comentar, yo llevo 16 años inmiscuida en este ámbito. Hay muchos géneros de periodísticos, desde la nota informativa, donde ahora sí tal cual lo declaró el funcionario, el servidor público, hay que pasarlo. Hay ahora sí como que la otra perspectiva es columna de opinión, artículo de opinión, donde tiene libertad quien precisamente está escribiendo el mismo de plasmar su punto de vista o sus opiniones respecto a determinado tema, aunque sean conjeturas, pero son su opinión, o sea, es su libertad de expresión. Y aquí se estaba como que en el tema y las notas textuales que sirvieron de argumento para el caso específico de la superdelegada, yo creo que ahí se estaban excediendo, porque a los periodistas, que yo los conozco, fueron compañeros, pues ya 16 años conviviendo con ellos, eran articulistas, eran columnistas, no eran notas informativas que luego mal utilizan precisamente, y una de las caricaturas de él, el profesor Pablo Quesada, exactamente, y ahí yo creo que sí se excedieron un poquitito. Y yo creo que en ese sentido, precisamente creo que el tema nos debe de quedar muy claro a toda la sociedad, principalmente a las mujeres, que es violencia política de género. Es como el caso, y bueno, aquí usted nos ha de saber más, en el tema de feminicidios, ¿no? O sea, una muerte de una mujer solamente por ser el hecho mujer, de ser mujer, no es un feminicidio. Y ocurriendo ciertas circunstancias y características. Y en violencia política de género, me imagino que pasa lo mismo. Es igual. Sí. Y me parece que pues ahí hubo como que unas cuestiones, falta adentrarse en los temas, y me parece que se manejó de manera inadecuada, y no debía, como que el planteamiento para la justificación de la superdelegada, que era violencia política de género, el uso precisamente de su derecho de libertad de expresión de estos compañeros periodistas que hicieron columnas, hicieron caricaturas, ahí sí se excedieron, ¿no? Era lo que le quería comentar respecto a ese tema, y digo, no sé usted qué perspectiva tenga en cuanto tema, no sé si nos pudiera mejor definir, ¿no? ¿Qué es violencia política de género desde la perspectiva jurídica? ¿Cómo pudiéramos nosotros aplicarlo en la vida cotidiana también para no, pues, cometer ese tipo de excesos? Ok, bueno, ahorita vamos a llegar a ese punto de hablar de la violencia política, ¿sale? Ahorita voy a hablar de lo que es la violencia política, para tener claridad en el punto. ¿Le avanzamos a la lámina, porfis? Bueno, los derechos humanos entonces se sustentan en la dignidad humana. Es que vamos a partir precisamente de entender que los derechos humanos tienen como eje central el respeto a la dignidad humana. Todo aquel acto que atente contra nuestra dignidad humana, entonces es un acto que está atentando contra nuestros derechos. Los derechos humanos, otra vez, tienen como eje fundamental o como base fundamental el respeto a la dignidad humana. Entonces, es bien fácil identificar si una conducta puede constituir un delito o puede constituir una infracción, porque pues no todos son delitos, ¿verdad? Que tiene que ver con atentar contra mi dignidad humana, ¿sí? Dice, se rigen entre otros por el principio de universalidad, es decir, que corresponden a todos y todas por igual, que es que todas las personas tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Hay conductas que se van a catalogar como el feminismo, la violencia política de género, porque son ataques
a la mujer por el hecho de ser mujer. Esa es la gran diferencia. Una mujer que asume como regidora y que luego no se le permite el ejercicio de su función por considerar que no tiene la capacidad para ejercerla porque es mujer, eso es violencia política por razón de género, ¿sí? Cuando no te permiten o cuando pretenden obstaculizar el ejercicio pleno de tus funciones como una funcionaria pública porque consideran que al ser mujer no tienes la capacidad para hacerlo. Y así hay muchos casos de regidoras, síndicas que han sido víctimas de violencia política de género porque o te obstaculizo o demerito lo que estás realizando o te quito funciones y te dejo sentada en la silla porque tú no sabes hacerlo y él sí sabe hacerlo, entonces tú ya no lo vas a hacer, lo va a hacer él. ¿Sí? Ok. Partiendo pues de tales premisas, tenemos pues que los derechos humanos no nos hacen libres e iguales. Los derechos humanos nos hacen libres e iguales. Tocaría entonces reflexionar en torno a la igualdad que debe prevalecer en cuanto al ejercicio pleno de nuestros derechos. Y es que no solo el tema de la violencia política de género, es donde se dice, es que ahora ya todo es violencia política de género, o luego nos dicen, ay, es que ya todo es violencia de género, es que ya todo es hostigamiento sexual, es que ya todo es acoso sexual. No es cierto. No es que, es más, ahora quien hace, yo por ejemplo les voy a decir algo, yo no estoy de acuerdo y lo he escuchado muchas veces, sobre todo aquí en la docencia, no aquí en la escuela, sino en el terreno de la docencia, respecto a que ahora tenemos generaciones de cristal. No, yo no estoy de acuerdo con eso, lo que pasa es que tenemos generaciones informadas y creo que ese es un avance. Y tenemos generaciones que ahora ya no van a permitir que les violenten sus derechos, que ya no se quedan callados y que acuden incluso a las instancias. ¿Saben qué? Estoy siendo víctima de hostigamiento sexual y lo denuncio y quiero hacer valer mi derecho y que se sancione a quien está atentando contra ello. Entonces, esa parte de las generaciones de cristal yo no lo comparto mucho y sí escucho constantemente esta parte de que es que ya todo es violencia para ustedes, menopáusicas, ya todo es violencia para ustedes. Entonces, creo que vuelvo al tema, es esa parte de la resistencia al reconocimiento de esta resistencia a dejarnos esos espacios que por derecho nos corresponden, porque insisto, ni tenemos por qué pedirlos, porque son nuestros, ni nos están haciendo un favor cuando accedemos a ellos. ¿Sí? La siguiente, por favor. Entonces, la igualdad es un principio básico de los derechos humanos. Se traduce en que a partir de esta se confiere idéntico valor a hombres y mujeres, pues ambos tienen la calidad de seres humanos y deben ser reconocidos en igual dignidad. Somos iguales, somos seres humanos, hombres y mujeres somos seres humanos. Entonces somos iguales en cuanto a dignidad, por tanto tenemos los mismos derechos. Por tanto, estos deben hacerse valer de la misma manera. Decía hace un momento usted, en efecto, el feminismo no es una lucha de mujeres contra hombres. No es que queramos eliminar a todos los varones que hay en el planeta, no. Tiene que ver con que se nos garantice esta igualdad de oportunidades y este acceso igual al ejercicio pleno de nuestros derechos en todos los ámbitos, no solo en la política. ¿Sí? El principio de igualdad es, por tanto, fundamental para la garantía de pleno goce y ejercicio de los derechos. En ella está cimentado todo el andamiaje jurídico institucional, porque todas las leyes dice, si ustedes analizan la exposición de motivos de todas las leyes, dice que esta se debe aplicar sin hacer ningún tipo de distinción. En todas las leyes lo dice, por razones de género, ¿de qué más? De raza, de orientación sexual, etnia, religión, política, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está, ¿sí? Siguiente. De la mano, pues, del concepto de igualdad va el de la no discriminación. Entonces, tenemos derecho a no ser discriminadas. Si somos iguales ante la ley, entonces tenemos derecho a no ser
discriminadas. Y el que no se nos permita la participación política es un tipo de discriminación por razón de género. El que no nos permitan participar, vuelvo a insistir, porque no tenemos la capacidad. Nada más que ahorita no quiero que me falle la memoria, pero lean el decreto mediante el cual se concede el voto a las mujeres y se van a dar cuenta que el discurso es así como, pues sí, les estamos haciendo el favor. Chéquenlo y verán. Nos concedieron el enorme favor de dejarnos votar. ¿Sí? Ahí así lo dice, así. Entonces, de la mano del concepto de igualdad va el de la no discriminación, pues este último hace efectivo el primero, al evitar que una persona sea objeto de distinciones arbitrarias e injustas, impidiéndole el pleno goce de sus derechos y cumplimiento de sus deberes. Y ahí está la imagen, ¿sí? Ahí está la imagen que ilustra perfectamente que sí hay discriminación en muchos terrenos, en todos los terrenos, en el laboral, en el político, en el social, en todos los terrenos hay discriminación. Adelante. Bueno, aquí está ya, dice, el principio de igualdad ante la ley y no discriminación impregna toda actuación del poder del Estado en cualquiera de sus manifestaciones relacionada con el respeto y garantía de los derechos humanos. Dicho principio puede considerarse efectivamente como imperativo del derecho internacional general en cuanto que es aplicable a todo el Estado, independientemente de que sea parte o no en determinado tratado internacional. El que no tengas un tratado y no exista el compromiso no significa que no lo hagas y que no hagas valer los derechos fundamentales de hombres y mujeres, de todos y todas, ¿no? Dice, y genera efectos con respecto a terceros, inclusive a particulares. Esto implica que el Estado, ya sea a nivel internacional o en su ordenamiento interno y por actos de cualquiera de sus poderes o de terceros que actúen bajo su tolerancia, aquiescencia o negligencia, no puede actuar en contra del principio de igualdad y no discriminación en perjuicio de un determinado grupo de personas. Esto lo señala la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en 2003. Ahí está. Y aun y cuando México no sea Estado parte de una convención en materia de derechos, de la garantía al acceso pleno de los derechos, no significa que no deba velar porque estos se hagan efectivos, ¿sí? Pero hay que partir de que sí existen muchas convenciones, ¿verdad?, en donde, de las que México ha suscrito, es parte y está obligado. Luego vienen las recomendaciones, ¿verdad?, que luego, bueno, también luego pareciera que son como las o sea, la verdad es que recomendar una disculpa pública a la mujer indígena que fue violada por muchos soldados, díganme si realmente hay una reparación efectiva del daño, o sea, cierto es que no. Adelante. Entonces, por el contrario, el Estado está obligado a velar por la efectividad de estos derechos de todas las personas, a garantizar no solo la igualdad formal, sino también la igualdad sustantiva, que es que suena como muy reiterativo, pero es que si no insistimos en esa parte, porque luego incluso hay quienes afirman, ¿por qué insisten tanto en el tema de la igualdad si ya está? Sí, está en la ley, hay una igualdad formal, pero esta no se está cristalizando. Entonces, pues ni modo, aunque sonemos latosas y reiterativas, hay que seguir insistiendo en ello para que esta igualdad sea eficaz, sea efectiva. Adelante. Bueno, hablando ya de normatividad en el terreno de lo internacional, especificando en lo que refiere a las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres, el Comité CEDAW, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en sus recomendaciones generales señala que la igualdad debe ser formal y sustantiva, es decir, efectiva, y que por tanto los estados parte, o sea, México, están obligados a hacer frente a las relaciones prevalecientes entre los géneros y a la persistencia de estereotipos basados en el género que afectan a la mujer, no solo a través de actos individuales, sino también porque se reflejan en las leyes y las estructuras e instituciones jurídicas sociales.
Al inicio de la charla decíamos, esta insistencia de por qué leyes para las mujeres, por qué instituciones para las mujeres, por qué política pública para las mujeres. Pues porque la ley no se está cumpliendo y entonces parte de esos compromisos deriva la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, la ley de igualdad entre hombres y mujeres, el INMujeres, el INMUSA, ahora Secretaría de las Mujeres, que además también fue derivado de un logro, que dejara de ser instituto y se convirtiera en secretaría, los centros de atención a la violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Son todos estos todo esto es respuesta a los compromisos adquiridos por el Estado mexicano para garantizar los derechos humanos de las mujeres, insisto, en todos los escenarios. ¿Sí? Lejos de que si se cumple o no la ley, yo creo que ahí se está partiendo, bueno, lo que le decían, es que sí me escuchó, bueno, lo del tema de que estamos partiendo del hecho de que ya se está empezando a reconocer que estamos bajo esa deuda histórica por una parte y por la otra, pues partiendo de un piso desigual. Sí. Y precisamente estas leyes obedecen al reconocimiento de esa desigualdad. Las leyes surgen precisamente para que accedamos a esa igualdad, porque no se puede tratar como igual a los desiguales. Entonces, ¿qué haces? Implementar leyes que te suban al escaloncito. No, es que no es lo mismo igualdad que paridad. No es lo mismo. Paridad es 50-50, igualdad es ese acceso, es ese piso igual para hombres y mujeres. ¿Sí? Por eso en política se habla de paridad, que tiene que ver con porcentaje, ¿sí? Y que tampoco es lo mismo que equidad, es que son conceptos distintos. Equidad, igualdad, paridad son conceptos distintos, pero todos orientados a permitir el acceso de las mujeres, porque en la equidad entra el tema de menores, de adultos mayores, porque es también tener ese acceso en igualdad de condiciones, ¿verdad? Dar ese equilibrio para que no resulten unos grupos sociales afectados y otros más favorecidos. Y en el tema de la paridad, a veces sí hay cierta confusión. Yo me acuerdo de una compañera de trabajo que decía, en mi casa sí hay equidad, porque somos 2 y 2, 2 hombres y 2 mujeres. ¿Sí? Entonces decíamos, no, eso no es equidad, eso es paridad, ¿sí? Entonces, hacia allá, pero sí, qué bueno que menciona esto de la deuda histórica, porque tiene que ver con lo que decía de esta política que ha asumido, de esta mujer en la política que ha asumido cargos de elección y que dice que no se los debe a nadie. ¿Sí? ¿Se lo debe a quién? A estas luchadoras. El problema es que a veces incluso las mismas mujeres no reconocemos esa parte. A mí me ha tocado incluso, sí, a veces no solamente es la resistencia por parte de los hombres, también hay resistencia por parte de las mujeres, pero volvemos al tema de ese chip, ¿verdad? Que nos cuesta mucho trabajo quitarlo o por lo menos empezar a cambiarlo. A lo mejor no se puede de tajo, pero sí poco a poco ir entendiendo pues que no es una lucha de ellas contra ellos, es una lucha porque ellas y ellos tengan acceso a las mismas oportunidades en igualdad de condiciones. Ojalá, pero es que nos toca no perpetuar estos estereotipos y a veces, miren, a veces hasta inconsciente, créanme que sí, a veces hasta de forma inconsciente. Me dicen el otro día, yo tengo 2 hijos varones y 2 hijas, niñas. Y ya los niños grandes, las niñas pequeñas, es que como que fui mamá en 2 etapas, y de repente tuve 4, o sea, de ser mamá de 2 niños durante mucho tiempo, de repente me llegaron los pilones y son niñas.
Y entonces de repente hasta de forma inconsciente, mi hijo mayor ya tiene 24 años, no hagan cuentas, tiene 24 años y me dice, mamá, porque pues ella es un adulto, sale, de repente pues sí le digo, mi amor, no abuses, ¿verdad? Y, pero entiendo pues que es un adulto, ya no lo puedo controlar al grado de, le digo a mi esposo, pues lo amarro, ¿verdad? Y luego me va a acusar de violencia. Pero me dice, mamá, ¿qué vas a hacer cuando mis hermanas estén grandes? Porque te falta un rato para ello. Yo espero tener la energía todavía para vigilar, cuidar, ¿verdad? Esa parte. Pero me dice, ¿qué vas a hacer? Un día me dijo, ¿qué vas a hacer cuando mis hermanas estén grandes? ¿Cómo le vas a hacer? Porque pues de repente te vuelves el chofer la chofer de tus hijos, el chofer de tus hijos. Mi esposo también le toca andar para arriba y para abajo, pero preferimos pues llevarlos y traerlos por la situación por la que estamos. Y le digo yo así de manera natural, me dijo, no, le dije, no, es que a ellas no las voy a dejar salir. ¿Ven cómo les digo que es bien complicado? Después reflexioné, dije, bueno, ¿y por qué no? Tienen el mismo derecho que sus hermanos varones de hacer vida social, bueno, pues aquí ya de lo que depende es de la formación de que nosotros les demos para que haya ese autocuidado, porque pues ni modo que los pongas en una burbujita de cristal, ¿verdad? No se puede, pero a veces, insisto, es hasta inconsciente. Yo, por ejemplo, le digo a mi mamá, mamá, tú eres más macha que los machos. Y me dice, sí, ¿y qué? En una ocasión para un Día de la Madre, íbamos a comer, a hacer una comida en su casa, a festejarla a ella y a nosotras, por el tema del Día de la Madre, ¿verdad? Que luego dicen que sí, que cuál patriarcado, sí que hay un matriarcado porque festejamos más a la mamá que al papá, como si de eso realmente significara esto, ¿no? El caso es que íbamos a hacer, ya ven que hasta hacen memes del papá festejándose solo, aventándose solo al pastel, ¿verdad? Bueno, pues el caso es que nosotras, las hermanas, llevamos platos desechables, porque era el Día de la Madre y no queríamos lavar trastes. O sea, comemos y luego platicamos pero no lavamos trastes, es el Día de la Madre. Bueno, ¿qué nos dejó mi mamá usar los platos desechables? Pero no crean que por nosotras, no era así como que es Día de la Madre y comen un plato bonito, no, era, ¿cómo creen que les van a dar de comer a sus maridos en un plato desechable? De ninguna manera. Mamá, pero es que no queremos lavar trastes, pues los lavo yo, pero no les van a dar a sus maridos de comer en un plato desechable. Y no nos dejó usar los platos desechables. Entonces ya le dije yo, mamá, ¿eres más macha que los machos? Me dijo, sí, ¿y qué? Entonces, bueno, hasta eso que es muy consciente de sí, adelante. ¿Sí? Comentando, yo en lo personal estoy como asistente de fiscal en el Centro de Justicia para la Mujer. Estoy en género, he estado en feminicidios y ahora en género. Y a todo lo que nos platica, siempre estamos como que la verdad, y no lo digo porque a mí me pasó, lo digo porque diario lo veo en tanta denuncia que llega y la mujer no la hace llegar de la manera de decir que el hombre es el que tiene la culpa. No, la verdad, tanto porque viene desde casa, señoras mayores me han dicho, tengo 15 años de aguantarle a mi esposo violaciones, tengo 30 años de casada, me fui con él desde que tenía yo 15 años, y llega un momento en que ya sus hijos ya terminaron de estudiar o ya se fueron de la casa y es cuando dicen, ya no están conmigo, entonces sí, ya quiero denunciar, quiero que me ayuden, porque si me hace o si me quita o si deja de darme el apoyo a mis hijos, pues ya estoy sola. Pero también está el sector del cristal, que llegan y bueno, no entiendo, están estudiando, pero porque tienen cierto nivel en la sociedad, no quieren denunciar al chico, porque dicen, no, es que me voy a contentar y qué va a decir mi familia y qué van a decir, y tienen estudios, pero hoy quiero decir que entre los dos sectores van 50 y 50, porque tanto la que está de anterior quiere decir que se aguanta, que sigue con el chip, que dice no voy a decir, pues ya me tocó, la mujer para eso estamos,
y denuncian porque en el momento tienen coraje, pero llegan al día siguiente, hay sectores que te dicen, lo voy a perdonar, voy a levantar la denuncia. Oye, pero ve, te trae esto, lo otro, o sea, yo no le puedo decir, ve cómo te maltrata y cómo vienes a perdonarlo, pero aunque tienen la asistencia psicológica, aunque se le da una ayuda, ya no regresan. También el sector donde dice las amenazan, también está que no, si no vas y me perdonas, para que salga yo, para que ya no me investiguen, adelante. Quiero decir que el término de todo sí es que la mujer ayuda mucho a seguir fomentando que el hombre se porte de esa manera, porque si es cierto, lo perdonan y la va a volver a golpear y la voy a volver a tener. He tenido unas usuarias que ya traen hasta lesiones, donde ya las privaron de su libertad, donde ya atentaron contra ellas y los perdonaron. Y llega el caso que me han llegado a pedir, es que te dejé como evidencia una foto de él, de el bautizo, regrésamela porque ya lo mataron y porque no tengo nada de él. Entonces dices, ¿por qué todavía seguimos en ese mundo que están jóvenes y que siguen también, claro, con el chip de la anterioridad, pero pues ahorita ya hay un poco de información, ya hay lugares donde te acerques, en el centro pues les dan muchas ayuda psicológica y ya no regresan. Es triste ver cómo ya no regresan, lo perdonan, lo olvidan, dicen, no, ya no quiero saber nada, o prefiero mi trabajo, prefiero mi vida normal, y en vez de buscarme otro que me vaya a tratar peor, me quedo con Entonces sí es muy, muy estresante, dices, ¡ay, cómo no! Yo quisiera decirte, pero no se puede. No se puede porque revictimizamos. Sí, pero sí se le invita, ¿verdad?, que siga, pero realmente es un sector muy fuerte también la misma mujer, que no permite que la ayudes, que es víctima, pero se encierra en su misma situación, y la verdad es muy lamentable vivir en estos tiempos. Mire, lo que no es un asunto de que ella provoque, de que ella propicie, de que ella ayude a que esto se perpetúe. Lo que pasa es que detrás de todo esto, usted lo ha dicho, hay violencia. ¿Por qué no me voy? Porque hay violencia económica, porque dependo de. ¿Por qué permanezco? Porque por esa dependencia tal vez no voy a salir adelante con mis hijos yo sola, pero detrás de eso hay una violencia económica, hay esa dependencia. Porque no es que, digamos, ni siquiera es consciente, y no es que esté ayudando a perpetuar esta parte, no, es que traigo esa carga y todavía no me puedo deshacer de ella. Y en efecto, o sea, a lo mejor puedo aceptar que yo lo viví, que te genere impotencia el no poder hacer más allá, porque no puedes hacer más allá de lo que ella quiere hacer, porque si no entonces también la estás violentando, ni tampoco puedo juzgarla, ni tampoco, o sea, no puedo emitir juicios de valor porque entonces la estoy revictimizando. Hay que entender, yo siempre lo digo también, hay que entender que si las cosas cambiaran por decreto, hace muchos años que esta sociedad sería diferente. Entonces no basta con que ya esté la ley que dice que somos iguales y que no debemos tolerar ningún tipo de violencia, no basta. Es un arduo trabajo el que tenemos que estar realizando, y por eso hace un momento decíamos, nos toca generar nuevas formas de relacionarnos, dejar de normalizar la violencia porque así no la heredaron, porque así no lo enseñaron. Eso es lo que nos toca. Adelante. Bueno, primeramente un gusto, maestra, nuevamente coincidir en este es cierto, a colación de lo que dice aquí la compañera, y bien nos lo está comunicando usted, aún y cuando tenemos avances impresionantes en igualdad formal, en paridad, o sea, las acciones afirmativas son muchas, aún nos falta esa deconstrucción cultural, y es el reto que tenemos aquí ya presente, no por delante, lo tenemos presente, buscar esa igualdad sustantiva y esa deconstrucción cultural que tanto nos hace falta. Por eso es que las mujeres reaccionamos así, con miedo, con inseguridades, desconociendo incluso nuestros derechos, hasta donde sí, hasta donde no. O sea, no nos están haciendo el favor
Pero aquí el chip que usted nos está reiterando tanto, lo tenemos arraigado y mientras no hagamos un proceso de deconstrucción, nomás no vamos a avanzar. Y esto que estamos haciendo hoy es parte de ello. Muchas gracias. De querer avanzar. Exacto. Muchas gracias. Así es. ¿Le avanzamos a la laminita también? Bueno, entonces, para garantizar la igualdad sustantiva hay que tener en cuenta las diferencias determinadas por el sexo, que obedecen a razones de orden biológico, así como a las de género, que son construidas socialmente para implementar estrategias eficaces que corrijan los estereotipos que históricamente, y entonces no lo voy a, o sea, no es por decreto, ojalá y así fueran las cosas, miren desde cuándo que está la alerta de género y que, o sea, y siguen ocurriendo feminicidios y siguen ocurriendo desapariciones, ojalá, o sea, sí, dice la compañera, ahí está, hemos avanzado muchísimo en igualdad formal, pero no en igualdad sustantiva. Y entonces esa es nuestra tarea precisamente, ir propiciando que ese chip vaya moviéndose, si bien no lo podemos arrancar de tajo, sí por lo menos que se vaya moviendo para que empecemos a generar nuevas formas de relacionarnos. A mí hubo una parte, recordarán que sigue ocurriendo, pero de repente en un momento breve ocurrieron muchos eventos donde, bueno, pues quienes están en fiscalía no me dejarán mentir, muchos eventos donde el novio priva de la vida a la novia porque lo cortó, porque ya no quiso ser su novia, o el chico que privó de la vida a la chica porque no quiso ser su novia. Eso también es realmente preocupante. ¿Qué está pasando con nuestros jóvenes que consideran tener el derecho a disponer incluso de una vida porque no la puedes controlar? Entonces es importante también, de repente nos vamos a los otros extremos, entonces todo equilibrado, vamos transitando hacia esa igualdad sustantiva, pero de manera equilibrada, porque entonces tampoco nos podemos ir al extremo de suponer que puedo incluso, o sea, que soy tan dueño de mis derechos o considerar que mis derechos prevalecen por encima de todos los demás, tampoco se trata de eso. ¿Sí? Entonces sí hay que, a final de cuentas la sociedad vamos al tema de la familia, que siempre trilladamente nos han dicho que es el núcleo de la sociedad, pues sí, entonces ¿qué estamos haciendo desde dentro para generar, no acepto esa parte de que somos las responsables de las familias disfuncionales, pero sí también, con lo que sí estoy de acuerdo es que desde la familia podemos empezar a impulsar este cambio de chip o este movimiento de chip, ¿sí? Bueno, vamos avanzando porque ya nos vamos desfasando en el tiempo. ¿Le avanzamos? Dice, y es aquí en donde estamos en materia, bueno, ya entramos en materia desde el principio, en realidad voy a tratar de avanzar. Dice, para analizar uno de los espacios en que precisamente por roles de género o conductas estereotipadas, la mujer tardó en incursionar, pues por siglos se consideró que la esfera pública y los espacios de toma de decisión estaban reservados para el género masculino, ¿verdad? Durante mucho tiempo. ¿Avanzamos? Sí, sí. Sí, ustedes deciden si seguimos o por respeto a los tiempos. Avanzamos, ya no sé qué tanto, la verdad, miren, lo que pasa es que la parte de la introducción era como una síntesis de lo que íbamos a platicar, igual y ya tocamos todos los puntos que quería yo que tocáramos, si acaso nada más me gustaría que fuéramos a las últimas láminas donde ya manejo los datos recientes de las mujeres en los espacios de toma de decisión y con eso estaríamos cerrando para dar oportunidad si hay alguna pregunta y avanzamos. Entonces yo le digo dónde, ¿sí? Yo le digo. Adelante. 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 Vamos hasta donde están las gráficas. Ahí está el tema de la paridad, sí, desde ahí. Dice, nada más hay que insistir, fue en 2014, antes ya hablamos de la cuota de género, primero como sugerencia, luego como obligación, primero 70-30, luego 40-60 y luego en 2014 llegamos a la paridad de género,
con la intención de facilitar la real, habría que ver qué tanto, la real representación de las mujeres en las democracias, partiendo de que en la mayoría de los países las mujeres representan más del 50% de la población. ¿Sí? Entonces, 51, 52. Adelante, adelante, adelante. Todo esto tiene que ver con la paridad. ¿A la anterior? Ahí. Dice, en 2020, nada más para cifras, para que veamos este avance del que estamos hablando, en 2020 se alcanzó el 42.2% de mujeres en el Senado y el 48.2% de las curules las ocupan las mujeres, refiriéndose incluso a esa legislatura como la de la paridad, ¿sí? Es la legislatura de la paridad. Entonces sí me gusta resaltar estos avances, estos puntos importantes donde en efecto, bueno, la paridad como acción afirmativa está siendo útil, está permitiendo mayor representación de las mujeres en la legislatura, en los y luego se supone que también en los otros primero, en los 3 niveles de gobierno, que eso es la paridad en todo, en los 3 niveles de gobierno y en los 3 poderes, ¿sí? Y órganos autónomos, que ahí es donde creo yo, insisto en que todavía, sí, pues sí, pero… Hace algunos años hubo un concurso exclusivo para mujeres. Uh-huh. Y la lógica va en el sentido de que eran más hombres en los puestos, Sí. vamos a decirlo, en las delegaciones y en las subdelegaciones y en oficinas centrales en este servicio civil de carrera. Uh-huh. Entonces, por ahí hubo un concurso solo para mujeres y en los concursos subsecuentes, Ajá. si hay una vacante es para mujer, si hay 2 es para un hombre o una mujer, si hay 3, o sea, si es impar, entonces 2 para mujeres, 1 para hombre. Y esto lo que busca es garantizar, bueno, que cada vez existan más mujeres en los estos espacios cargos, en de estos toma cargos. de decisión. De hace años y es Sí. algo que se ha estado impulsando. Ajá. Ya en el INE, lo digo así por mis compañeros, hubo resistencias. Sí. Inclusive decía, bueno, ya se ocupó un cargo, va a ser para una mujer. Bueno, Uh-huh. aquí en el caso ahorita en la junta local hay 3 hombres y 2 mujeres, Uh-huh. ¿verdad? Pero Sí. hemos tenido hasta 3 Sí. mujeres. Y esto va porque tiene una dinámica propia Claro. del servicio civil. Y es parte… Y va por ahí ya. Es resultado de esa lucha, porque volvemos al tema de que no nos están concediendo ni regalando nada, ¿verdad? Adelante. En cifras que nos proporciona el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe en 2019, tenemos que de una lista de 39 países, México ocupó el lugar número 5 en cuanto a cargos de mujeres en gabinetes ministeriales, un tercer lugar en cuanto a mujeres en el Poder Legislativo, de una lista de 35 países, y en cuanto a mujeres alcaldesas, de la lista de 28 países también ocupamos el 5º lugar. Entonces también hay que mostrar también lo que nos coloca como un país que está trabajando, ¿sí?, en el tema del acceso de las mujeres al pleno ejercicio de su ciudadanía, a que ya no estemos en estos espacios donde se toman las decisiones y que nos fueron negados por mucho tiempo. ¿Avanzamos? Adelante. El proceso electoral 2020-2021 significa otro avance importante en el tema de la paridad de género. Será un referente en la historia de la lucha, hablé en futuro porque todavía no se llevaba a cabo, es un referente en la historia de la lucha de las mujeres para ocupar cargos de elección, pues se hizo efectiva la paridad en todos los cargos a elegir. Además, se hicieron valer las reformas legales para prevenir, atender y sancionar la violencia política de género, pues sin dejar de reconocer que las medidas han permitido avanzar en la participación política de las mujeres, aún se advierte rechazo y hostilidad para permitir el acceso de las mujeres al poder, sobre todo en las comunidades indígenas. Es donde todavía nos falta mucho trabajo por hacer, porque ahí ese chip está todavía más encarnado y es más por los usos y costumbres, porque la cultura está mucho más arraigada, entonces ha sido más difícil y sigue siendo más difícil. Siguiente.
Y bueno, pues ahí está el tema de la paridad en todo. El INE aprobó lineamientos para garantizar la paridad en gobernaturas en las elecciones 2021. Con esto, cada partido debió postular a 7 candidatas en la elección de 15 gobernaturas en 2021, que les digo que también por ahí generó cierto escozor en los partidos políticos, al grado de que hubo partidos que se atrevieron a decir que entonces si estaban obligados a postular mujeres candidatas a la gobernatura, lo harían en los estados que de antemano sabían que estaban perdidos. ¿Sí? Siguiente. Y ya terminé, ¿ya vieron? Muchas gracias, espero, a lo mejor fue muy apresurado, pero bueno, era lo que sustancialmente yo quería compartir con ustedes. Espero que haya sido claro. Gracias a ustedes, de verdad, un placer y pues estoy a sus órdenes. A continuación, la maestra Yasmín Reveles Pasilles hará entrega de un merecido reconocimiento a la doctora Liliana por impartirnos este primer módulo de este curso de formación. Maestra, si me permite, el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, la Unidad Académica de Derecho, le damos este reconocimiento por impartir el módulo Derechos Humanos de las Mujeres en el curso de formación de género y derechos políticos electorales de las mujeres al 17 de agosto de 2021. Muchas gracias, maestra. La verdad, la felicito. Este tema es inacabado, porque lo estamos construyendo. Cada día lo seguimos construyendo y vamos a ver distintos enfoques. Hoy fue extraordinario comenzar con los derechos humanos de las mujeres, que todos tenemos los mismos derechos humanos, que tenemos el mismo valor como hombres y mujeres, y me parece que fue espectacular la manera como lo abordó. Se lo agradezco mucho, maestra, fue muy clara, al menos ahí me quedó bastante claro. Creo que nos llevamos un muy buen sabor de boca y nos deja esta parte crítica que hoy quizás no pudimos preguntarla o cuestionarla, pero lo que nos llevamos es la reflexión. Nos llevamos la reflexión de lo que hoy escuchamos y vamos a tener oportunidad de irnos construyendo nosotras mismas en próximos módulos, y verán cómo esto es un andamiaje y que no está acabado. Nunca se va a acabar hasta que no tengamos una igualdad, hasta que nos veamos en la misma valoración hombres y mujeres. Eso es la meta a la que tendremos que llegar como sociedad, como país y como mundo. Muchas gracias, maestra. Muy bien. Pues a nombre del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, les agradecemos su presencia y de Ateneo y de la Unidad Académica de Derecho. Agradecemos su presencia esta tarde y las esperamos para el próximo jueves. A las compañeras que me acerqué hace ratito para comentarles si nos pueden dar un testimonio, les solicitaría que si nos pueden acompañar acá adelante, pero eso ya sería aparte de esto, fuera de esto. Sí, gracias.